Cuando la policía encontró el cuerpo, el documento de identidad dejó a todos en shock. Este hombre no era realmente profesor, y su razón para huir con la chica de 19 años era completamente diferente a lo que todos pensaban. Era un martes lluvioso de octubre en Sevilla cuando la Guardia Civil recibió la llamada que cambiaría todo lo que creían saber sobre el caso del profesor desaparecido. El cuerpo fue encontrado en un pequeño bosque a las afueras de la ciudad, parcialmente oculto bajo hojas húmedas y ramas caídas. La llamada llegó a las 7:23 de la mañana desde el teléfono móvil de un cazador llamado Francisco Delgado, quien había salido temprano esa mañana con su perro en busca de jabalíes. «Hay un cuerpo aquí», dijo Francisco con voz temblorosa al operador de emergencias. Está en muy mal estado. Creo que lleva mucho tiempo aquí». Miguel Herrera, de 55 años, había sido profesor de literatura en el Instituto San Fernando durante 3 años. Para todos los que lo conocían, era un hombre tranquilo, culto y respetado por sus estudiantes. Vivía solo en un pequeño apartamento en la calle Sierpes, cerca del centro histórico de Sevilla. Su rutina era predecible. Llegaba al instituto a las 8 de la mañana todos los días, daba sus clases con pasión, almorzaba solo en la cafetería del instituto, y regresaba a su apartamento por las tardes para preparar las lecciones del día siguiente. Los vecinos lo describían como un hombre educado pero solitario. Doña Carmen, la señora de 78 años que vivía en el piso de abajo, recordaba que Miguel siempre la saludaba cortésmente en el ascensor. Era muy correcto, diría más tarde a los investigadores. Jamás hizo ruido, jamás trajo mujeres a casa. Vivía como un monje. Todo cambió el 15 de septiembre, un lunes que comenzó como cualquier otro en el Instituto San Fernando. Dolores Martínez, la directora del instituto, llevaba 25 años en el cargo y conocía a todos sus profesores como si fueran sus propios hijos. Esa mañana, mientras revisaba la lista de asistencia, notó inmediatamente 2 ausencias que la alarmaron. Miguel Herrera no había venido a trabajar, y Carmen Ruiz, una de las estudiantes más brillantes del instituto, tampoco había aparecido en clase. Carmen Ruiz era especial. A los 19 años, era una joven excepcionalmente inteligente que estudiaba bachillerato de humanidades con la esperanza de estudiar filología hispánica en la Universidad de Sevilla. Era hija única de Antonio Ruiz, un mecánico de 52 años que trabajaba en un taller del barrio de Triana, y Esperanza Ruiz, una enfermera de 48 años que trabajaba en el Hospital Virgen del Rocío. Carmen era el orgullo de sus padres. Había sido una estudiante ejemplar toda su vida, nunca había dado problemas, nunca había faltado a clases sin avisar. Sus notas eran excelentes, y sus profesores la veían como una futura académica. Tenía planes, sueños, una beca parcial ya conseguida para la universidad. La directora Dolores intentó llamar primero al teléfono de Miguel. No respondió. Después intentó con el teléfono de los padres de Carmen. La madre, Esperanza, respondió al segundo tono con voz preocupada. «¿Carmen no fue al instituto?», preguntó Esperanza con ansiedad. «Salió de casa esta mañana como siempre, a las 7:30. Llevaba su mochila, sus libros. Me dijo que tenía examen de literatura». La preocupación se convirtió en alarma cuando la directora decidió revisar el aula de Miguel. La puerta estaba cerrada con llave, pero el conserje, José, tenía las llaves maestras. Cuando abrieron la puerta, encontraron el aula vacía, pero sobre el escritorio de Miguel había algo que hizo que Dolores sintiera un escalofrío, una nota escrita a mano, con letra temblorosa que parecía haber sido escrita con prisa. La nota decía: «No me busquen. Carmen y yo hemos decidido empezar una nueva vida juntos. Ella es mayor de edad y esto es nuestra decisión. Por favor, respeten nuestra elección». Dolores leyó la nota 3 veces antes de que su significado completo la golpeara como un martillo. Miguel, su respetado profesor de literatura, había huido con Carmen, una de sus estudiantes. La diferencia de edad era de 36 años. La situación era impensable, escandalosa y potencialmente criminal. Los padres de Carmen, Antonio y Esperanza Ruiz, se presentaron en la comisaría de la Policía Nacional en Sevilla esa misma tarde a las 16:30.
Esperanza no podía dejar de llorar, sosteniendo en sus manos temblorosas la fotografía escolar más reciente de su hija. Antonio, con el uniforme de trabajo aún manchado de grasa del taller mecánico, caminaba de un lado a otro de la sala de espera como un león enjaulado. Mi hija jamás haría algo así, repetía Antonio una y otra vez al inspector jefe Manuel Vázquez, un hombre de 48 años con 20 años de experiencia en casos similares. Carmen es una buena chica. Ese hombre debe haberla manipulado, debe haberla amenazado. Ella no se iría por voluntad propia. El inspector Vázquez había visto muchos casos de menores desaparecidos, pero algo en este caso le resultaba diferente. Carmen era mayor de edad, técnicamente libre de tomar sus propias decisiones. Pero la diferencia de edad y la relación profesor-estudiante convertían la situación en algo mucho más complejo y preocupante. La investigación comenzó inmediatamente. El primer paso fue registrar el apartamento de Miguel en la calle Sierpes. El propietario del edificio, un hombre mayor llamado Eduardo Morales, les permitió el acceso después de confirmar que Miguel llevaba 3 semanas sin pagar el alquiler, algo completamente inusual en él. El apartamento de Miguel era pequeño pero pulcro. Estaba situado en un tercer piso sin ascensor de un edificio del siglo XVIII. Las paredes estaban llenas de libros, clásicos de la literatura española, poesía, novelas contemporáneas. Había una pequeña mesa donde Miguel corregía exámenes, una cama individual, una cocina básica y un baño diminuto. Lo que llamó la atención de los investigadores fue lo que no encontraron. No había computadora personal, no había teléfono móvil, no había agenda personal. Era como si Miguel hubiera limpiado cuidadosamente cualquier rastro de información personal antes de marcharse. Sin embargo, encontraron algo interesante: facturas de teléfono que mostraban llamadas frecuentes a un número que los investigadores identificaron rápidamente como perteneciente a Carmen Ruiz. El detective Francisco Moreno, asignado al caso como investigador principal, entrevistó a todos los colegas de Miguel en el instituto. La imagen que emergía era la de un hombre reservado pero profesional, que había llegado al Instituto San Fernando hace 3 años con excelentes referencias de su anterior trabajo en Madrid. Miguel era un profesor excelente, declaró Pilar Jiménez, profesora de historia y la colega más cercana a Miguel. Los estudiantes lo respetaban mucho. Era culto, inteligente, siempre preparado para sus clases. Pero también era muy privado. Nunca hablaba de su vida personal, nunca se unía a nosotros para tomar café después del trabajo. Los investigadores también entrevistaron a los estudiantes de la clase de Carmen. Surgió un patrón preocupante. Varios compañeros recordaban que en las últimas semanas, Carmen se había vuelto más distante, más reservada. Su mejor amiga, Lucía Martín, de 18 años, proporcionó información crucial. Carmen había cambiado, explicó Lucía a los detectives, con lágrimas en los ojos. Antes me contaba todo. Éramos como hermanas. Pero las últimas semanas se había vuelto muy secreta. Siempre estaba enviando mensajes de texto, siempre sonriendo al teléfono. Cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que había conocido a alguien especial. ¿Te dijo quién era esa persona especial?, preguntó el detective Moreno. No exactamente, respondió Lucía. Solo me dijo que era alguien mayor, alguien que la entendía de verdad. Decía que por fin había encontrado el amor verdadero, pero que tenía que mantenerlo en secreto porque la gente no lo entendería. Lucía también recordó un detalle inquietante. Una semana antes de la desaparición, Carmen le había pedido prestado dinero. Me pidió 300 euros, explicó Lucía. Dijo que los necesitaba para algo importante, pero no me quiso decir para qué. Nunca me había pedido dinero antes. Su familia no era rica, pero tampoco tenían problemas económicos graves. Los investigadores también descubrieron que Miguel había vaciado su cuenta bancaria 3 días antes de la desaparición. Había retirado 2.847 euros en efectivo, prácticamente todos sus ahorros. Esto sugería que la huida había sido planificada, no impulsiva. El director del banco, José Luis Fernández, recordaba la transacción porque le había parecido inusual. El señor Herrera parecía muy nervioso, declaró a la policía. Sudaba mucho,
Miraba constantemente hacia la puerta. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que necesitaba el dinero para una emergencia familiar. Mientras tanto, los padres de Carmen vivían un infierno personal. Esperanza había dejado de ir al hospital donde trabajaba como enfermera, incapaz de concentrarse en nada que no fuera la búsqueda de su hija. Antonio cerraba el taller mecánico temprano cada día para unirse a las patrullas de búsqueda voluntarias que habían organizado en el barrio. La tercera semana de la investigación trajo los primeros avances significativos. El detective Moreno había estado trabajando día y noche, siguiendo cada pista, revisando cada detalle. Su experiencia le decía que algo no cuadraba en la historia del profesor enamorado que huye con su estudiante. El primer descubrimiento importante llegó cuando los investigadores contactaron con el anterior lugar de trabajo de Miguel en Madrid. Según sus referencias, había trabajado como profesor de literatura en el Instituto Ramón y Cajal durante 5 años antes de trasladarse a Sevilla. Sin embargo, cuando el detective Moreno llamó al instituto madrileño, recibió una respuesta que lo dejó perplejo. «Miguel Herrera», preguntó la directora del Instituto de Madrid, Carmen Vega, con confusión evidente en su voz. «No tenemos registro de ningún profesor con ese nombre. ¿Está seguro de que trabajó aquí?» El detective Moreno repitió la información que tenía en el expediente de Miguel. La directora revisó sus archivos durante varios minutos antes de responder. «Lo siento, pero no hay ningún registro de un Miguel Herrera trabajando en nuestro instituto en los últimos 10 años. Las referencias que menciona no proceden de nosotros». Este descubrimiento cambió completamente la dirección de la investigación. Si Miguel había falsificado sus referencias de trabajo, ¿qué más había falsificado? ¿Quién era realmente este hombre? El inspector Vázquez ordenó una investigación completa de los antecedentes de Miguel. Los resultados fueron inquietantes. El DNI que había presentado al instituto existía, pero cuando profundizaron en su historial, encontraron inconsistencias graves. No había registros fiscales de Miguel Herrera trabajando como profesor antes de llegar a Sevilla. No había historial universitario que respaldara su supuesta licenciatura en Filología Hispánica. Mientras tanto, los padres de Carmen estaban desesperados. Antonio había contactado con todos los familiares en otras ciudades de España, esperando que Carmen hubiera buscado refugio con algún pariente lejano. Esperanza había creado grupos en redes sociales, distribuyendo la fotografía de Carmen y pidiendo información a cualquiera que pudiera haberla visto. La madre de Carmen también proporcionó información adicional que resultó crucial. Recordaba que Carmen había mencionado varias veces en las últimas semanas que su profesor favorito le había recomendado libros especiales, libros que no estaban en el plan de estudios oficial. «Me pareció extraño», confesó Esperanza a los investigadores. Carmen siempre había sido una lectora voraz, pero estos libros que mencionaba eran diferentes. Hablaba de poesía muy adulta, de novelas con contenido romántico muy intenso. Cuando le pregunté por qué estaba leyendo eso, me dijo que su profesor le había dicho que ella era lo suficientemente madura para entender literatura más sofisticada. Los investigadores también entrevistaron a otros estudiantes que habían tenido clases con Miguel. Emergió un patrón preocupante. Varias estudiantes recordaban que Miguel prestaba atención especial a las alumnas más maduras y atractivas. Una estudiante de 18 años, María González, recordaba conversaciones incómodas. «A veces se quedaba conmigo después de clase para hablar de los ensayos», explicó María a los detectives. «Al principio pensé que solo quería ayudarme a mejorar mis notas. Pero después empezó a hacer comentarios sobre mi madurez, sobre cómo era diferente a las otras chicas de mi edad. Me preguntaba sobre mi vida personal, sobre si tenía novio». María también recordó que Miguel le había regalado un libro de poesía de Pablo Neruda. «Me dijo que los poemas me recordaban a mí», explicó, sonrojándose. «En ese momento me sentí halagada, pero ahora que lo pienso, era extraño». Los investigadores decidieron revisar más cuidadosamente el apartamento de Miguel. En una segunda búsqueda más exhaustiva, encontraron algo que habían pasado por alto la primera vez, un pequeño escondite detrás de una estantería de libros.
Dentro encontraron una caja de metal que contenía documentos que revelaron la verdadera identidad de Miguel. Los documentos mostraban que Miguel Herrera no era su verdadero nombre. Su nombre real era Alejandro Ruiz Mendoza, de 57 años, no 55 como había declarado. Tenía antecedentes penales por acoso sexual a menores, cumpliendo una condena de 4 años en prisión que había terminado 5 años antes de aparecer en Sevilla. Pero lo más perturbador de todo era un diario personal donde Alejandro había documentado meticulosamente su plan para acercarse a estudiantes jóvenes. Las entradas del diario revelaban una mente calculadora y predatoria. 15 de febrero, Carmen Ruiz muestra potencial. Inteligente, vulnerable, busca aprobación de figuras de autoridad. Vive con padres trabajadores, probablemente recibe poca atención intelectual en casa. 3 de marzo, prestando libros especiales a Carmen. Respondiendo positivamente a la atención personal. Importante mantener la confianza mientras aumento gradualmente la intimidad emocional. 20 de abril, Carmen confía completamente en mí. Es hora de sugerir encuentros fuera del instituto. Debe parecer natural, educativo. El diario continuaba documentando cómo Alejandro había manipulado sistemáticamente a Carmen durante meses, construyendo una relación de dependencia emocional antes de sugerir finalmente que huyeran juntos. Con la verdadera identidad de Alejandro revelada, la investigación tomó un giro dramático. El inspector Vázquez emitió inmediatamente una orden de búsqueda y captura nacional. Ya no estaban buscando a un profesor enamorado, estaban buscando a un depredador sexual con antecedentes que había secuestrado a una joven. Los antecedentes penales de Alejandro Ruiz Mendoza revelaron un patrón escalofriante. Había sido condenado por acosar sexualmente a 3 estudiantes menores de edad en Valencia entre 2015 y 2017. Durante su juicio, los psicólogos forenses lo habían diagnosticado como un manipulador patológico con tendencias predatorias específicas hacia jóvenes vulnerables en transición a la edad adulta. El detective Moreno contactó inmediatamente con la psicóloga forense que había evaluado a Alejandro durante su juicio anterior, la doctora Isabel Martín. Alejandro Ruiz Mendoza es extremadamente peligroso, advirtió la doctora Martín por teléfono. No es un simple caso de atracción inapropiada. Es un depredador sistemático que utiliza técnicas de manipulación psicológica muy sofisticadas. Se especializa en identificar jóvenes con carencias emocionales y construir relaciones de dependencia. La doctora explicó que el modus operandi de Alejandro era siempre el mismo. Se presentaba como una figura paterna intelectual, identificaba las inseguridades de sus víctimas, y gradualmente las aislaba de sus familias y amigos creando un vínculo emocional exclusivo. Lo más preocupante, continuó la doctora Martín, es que en mis evaluaciones mostró tendencias escalatorias. Con cada víctima, su comportamiento se volvía más atrevido, más peligroso. La joven que está con él ahora está en grave peligro. Los investigadores también descubrieron que Alejandro había estado viviendo bajo la identidad falsa de Miguel Herrera durante casi 4 años. Había falsificado no solo sus referencias de trabajo, sino también su título universitario, su historial médico, e incluso había alquilado el apartamento utilizando documentos fraudulentos. Mientras tanto, la búsqueda se intensificó. La Guardia Civil estableció controles en todas las principales carreteras que salían de Andalucía. Los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Valencia fueron alertados. La fotografía de Carmen apareció en todos los noticieros nacionales. Los padres de Carmen aparecieron en televisión haciendo un llamamiento desesperado. Carmen, si estás viendo esto, dijo Esperanza con lágrimas corriendo por sus mejillas, queremos que sepas que te amamos. No importa lo que haya pasado, no importa lo que te hayan dicho. Puedes volver a casa. No te vamos a juzgar. Antonio, sentado junto a su esposa, añadió con voz quebrada, hija, ese hombre no es quien dice ser. Es peligroso. Por favor, encuentra una manera de contactarnos. Cualquier cosa, cualquier señal. Estamos aquí esperándote. La investigación reveló que Alejandro había estado planificando la huida durante meses. Había comprado billetes de tren con efectivo para evitar dejar rastros digitales.
Los investigadores rastrearon las cámaras de seguridad de la estación de trenes de Sevilla y encontraron imágenes de Alejandro y Carmen subiendo a un tren con destino a Barcelona el 15 de septiembre por la tarde. En las imágenes de seguridad, Carmen parecía confundida y asustada. Llevaba una mochila pequeña y se aferraba al brazo de Alejandro. Él, por el contrario, se veía relajado y controlado, mirando constantemente alrededor para asegurarse de que no los estuvieran siguiendo. Los investigadores contactaron con la policía de Barcelona, que inició inmediatamente una búsqueda en hostales, hoteles baratos y apartamentos de alquiler temporal. Pero Alejandro parecía haber desaparecido completamente una vez más. Una semana después de descubrir su verdadera identidad, llegó la primera pista real. Un empleado de una gasolinera en las afueras de Barcelona contactó con la policía después de ver las fotografías en las noticias. Los vi hace 3 días, explicó el empleado, Carlos Vega. El hombre parecía muy nervioso. Pagó en efectivo y compró mucha comida enlatada, agua y mantas. La chica parecía estar llorando. Traté de acercarme para preguntarle si estaba bien, pero él la alejó rápidamente. Carlos también recordó un detalle importante. Había visto una furgoneta blanca vieja aparcar cerca de la gasolinera mientras ellos estaban comprando. No estoy seguro de si viajaban en esa furgoneta, explicó Carlos, pero me llamó la atención porque el conductor se quedó dentro del vehículo todo el tiempo, como si estuviera esperando a alguien. Este testimonio sugería que Alejandro no estaba actuando solo. Posiblemente tenía cómplices que lo estaban ayudando a mantener a Carmen oculta. La investigación sobre los posibles cómplices de Alejandro llevó a los detectives por un camino oscuro que nadie había anticipado. El inspector Vázquez decidió revisar minuciosamente los registros de visitantes de la prisión donde Alejandro había cumplido su condena anterior. Lo que encontraron fue una red de contactos que cambiaba completamente la naturaleza del caso. Durante sus 4 años en prisión, Alejandro había recibido visitas regulares de un hombre llamado Roberto Fernández, de 62 años, quien se presentaba como un consejero espiritual. Roberto tenía un expediente limpio, sin antecedentes penales, pero una investigación más profunda reveló conexiones preocupantes. Roberto dirigía una organización sin fines de lucro llamada Nuevas Oportunidades, supuestamente dedicada a ayudar a exconvictos a reintegrarse en la sociedad. Sin embargo, cuando los investigadores examinaron más de cerca esta organización, descubrieron que varios de sus beneficiarios eran hombres condenados por delitos sexuales contra menores. El detective Moreno y un equipo especializado registraron las oficinas de Nuevas Oportunidades en Barcelona. Lo que encontraron los horrorizó: un archivo completo de información personal sobre jóvenes vulnerables de toda España, incluyendo fotografías, direcciones domiciliarias, horarios escolares, e información detallada sobre sus familias. En el escritorio de Roberto encontraron un cuaderno con anotaciones escritas a mano que documentaban un sistema organizado para identificar y reclutar jóvenes que encajaran en perfiles específicos. Carmen no había sido una víctima al azar, había sido seleccionada meticulosamente. Objetivo 47, Carmen Ruiz, Sevilla. 19 años, estudiante brillante, padres trabajadores ausentes, busca aprobación académica. Asignada a Alejandro. Plan de aproximación, 6 meses. Fecha estimada de reclutamiento, septiembre. Los investigadores descubrieron que la red tenía al menos 12 miembros activos operando en diferentes ciudades de España. Cada uno utilizaba identidades falsas para infiltrarse en escuelas, universidades, centros comunitarios y otros lugares donde pudieran acceder a jóvenes vulnerables. Pero lo más perturbador era el propósito final de esta red. Los documentos encontrados revelaron que no se trataba simplemente de depredadores sexuales actuando independientemente. Estaban organizando un sistema de tráfico humano, vendiendo jóvenes a compradores en otros países europeos. El inspector Vázquez contactó inmediatamente con Europol, la Agencia Europea de Aplicación de la Ley. El caso de Carmen se había convertido en parte de una investigación internacional sobre tráfico humano que había estado desarrollándose durante meses en Francia, Italia y Alemania. Hemos estado rastreando una red similar en Europa Occidental,
explicó la agente de Europol Sarah Laurent por videoconferencia. Utilizan métodos de captación muy sofisticados, centrándose en jóvenes que están en transición a la edad adulta, especialmente aquellas con talento académico o artístico que pueden ser más fácilmente manipuladas a través del halago intelectual. La agente Laurent explicó que las víctimas eran trasladadas a través de fronteras europeas utilizando documentos falsificados, y luego vendidas a redes de prostitución forzada o matrimonios forzados en países donde la aplicación de la ley era menos rigurosa. Con esta nueva información, la búsqueda de Carmen se intensificó dramáticamente. Ya no estaban buscando a una pareja que había huido por amor, estaban en una carrera contra el tiempo para rescatar a una víctima de tráfico humano antes de que fuera trasladada fuera de España. Los investigadores establecieron vigilancia en todos los puertos marítimos importantes, especialmente aquellos con rutas hacia el norte de África y Europa del Este. También coordinaron con las autoridades francesas para monitorear la frontera de los Pirineos. Mientras tanto, Roberto Fernández fue arrestado en Barcelona. Durante su interrogatorio inicial, se negó a cooperar, manteniendo que su organización era legítima y que no sabía nada sobre las actividades criminales de sus beneficiarios. Sin embargo, cuando los investigadores le mostraron las pruebas encontradas en sus oficinas, especialmente el archivo con información sobre Carmen, su actitud cambió. Su abogado recomendó cooperación a cambio de una sentencia reducida. Están en una casa segura en las montañas cerca de Gerona, finalmente admitió Roberto. Pero solo van a estar allí hasta mañana por la noche. Después van a cruzar la frontera hacia Francia. Roberto explicó que Carmen iba a ser entregada a una red francesa que la trasladaría finalmente a Europa del Este, donde sería forzada a trabajar en la industria del sexo. Su valor había sido establecido en 15.000 euros debido a su educación y apariencia. Alejandro no la está lastimando físicamente, añadió Roberto, quizás tratando de minimizar su culpabilidad. Parte del proceso es mantenerla en buen estado hasta la entrega. Pero la tiene completamente aislada, convencida de que su familia la ha abandonado. Con esta información crucial, el inspector Vázquez organizó inmediatamente un operativo de rescate. Un equipo especializado de la Guardia Civil se preparó para asaltar la casa segura en las montañas de Gerona. Tenían menos de 24 horas para llegar antes de que Carmen fuera trasladada fuera de España para siempre. El operativo de rescate se organizó con precisión militar. El inspector Vázquez coordinó con el Grupo Especial de Operaciones, GEO, de la Guardia Civil, mientras que agentes de Europol llegaron desde Francia para asistir en la operación. La casa segura estaba ubicada en una zona montañosa remota cerca del pueblo de Ripoll, en Gerona, a solo 50 kilómetros de la frontera francesa. La casa era una antigua granja de piedra rodeada de bosques densos, accesible solo por un camino de tierra serpenteante. Su ubicación aislada la convertía en el escondite perfecto, pero también complicaba el operativo de rescate. Cualquier aproximación sería visible desde la casa, dando a los secuestradores tiempo para escapar o, peor aún, para lastimar a Carmen. El capitán Miguel Torres, líder del equipo GEO, estudió las imágenes satelitales de la propiedad durante horas. Tenemos que asumir que están armados y que consideran a la víctima como un activo valioso, explicó al equipo. Su prioridad será proteger su mercancía, lo que significa que Carmen está relativamente segura hasta que se sientan amenazados. Los investigadores habían estado monitoreando la actividad de teléfonos móviles en la zona durante las últimas 12 horas. Detectaron al menos 3 dispositivos activos en el área de la granja, sugiriendo que Alejandro no estaba solo. Esto confirmaba las sospechas de que la red tenía más miembros operativos de los que habían identificado inicialmente. A las 4:30 de la madrugada del 8 de octubre, 3 semanas después de la desaparición de Carmen, el equipo de rescate se posicionó alrededor de la granja. Utilizaron tecnología de visión nocturna para observar el interior de la casa sin ser detectados. Las imágenes térmicas mostraron 4 figuras humanas en diferentes partes del edificio. Una de las figuras estaba en lo que parecía ser un sótano o habitación del primer piso, separada de las otras 3. Los investigadores esperaban que esta figura aislada fuera Carmen. El plan era simple pero arriesgado.
Un equipo se acercaría por la parte trasera de la casa mientras otro cortaría la electricidad. En la confusión resultante, el equipo principal asaltaría por la entrada principal. Todo el operativo debía completarse en menos de 3 minutos para minimizar el riesgo para Carmen. A las 5:47 de la mañana, el operativo comenzó. Los agentes cortaron las líneas eléctricas, sumiendo la granja en completa oscuridad. Inmediatamente, se escucharon gritos y movimiento frenético desde el interior de la casa. «Policía. Mantengan las manos visibles», gritaron los agentes mientras rompían las puertas principal y trasera simultáneamente. En el interior, encontraron a 3 hombres, incluyendo a Alejandro, que intentaron resistirse antes de rendirse cuando se dieron cuenta de que estaban completamente rodeados. Alejandro fue encontrado en el salón principal, aparentemente tratando de destruir documentos cuando comenzó el asalto. Pero la búsqueda desesperada de Carmen reveló una verdad horrible. La encontraron en una pequeña habitación en el piso inferior, encadenada a una cama, en un estado de shock severo. Había perdido aproximadamente 10 kilos de peso y mostraba signos evidentes de abuso psicológico prolongado. «Carmen, somos policías», le dijo suavemente la agente María López, especialista en víctimas de trauma. «Hemos venido a llevarte a casa. Tus padres te están esperando». Carmen no respondió inicialmente. Miraba a los agentes con terror, como si no pudiera distinguir entre sus rescatadores y sus captores. Había sido sometida a un lavado de cerebro sistemático durante las 3 semanas de su cautiverio. Los paramédicos que llegaron inmediatamente después del rescate encontraron que Carmen estaba físicamente ilesa en términos de violencia sexual, pero su estado mental era crítico. Había sido mantenida en aislamiento total, alimentada irregularmente, y constantemente amenazada con que su familia había sido asesinada si trataba de escapar. Le dijeron que sus padres estaban muertos, explicó más tarde el psicólogo forense Dr. Juan Martínez, quien evaluó a Carmen en el hospital. Alejandro había construido una realidad alternativa completa donde él era su único protector en un mundo que ya no existía. Durante los interrogatorios, Alejandro finalmente confesó los detalles completos de la operación. La red había estado operando durante más de 5 años, habiendo procesado exitosamente a más de 30 jóvenes. Carmen iba a ser vendida a una organización en Rumanía por 15.000 euros. Ella era especial, admitió Alejandro con frialdad perturbadora. Intelligent, educada, atractiva. En el mercado del este, una chica como ella vale mucho dinero. Los compradores pagan extra por víctimas que pueden mantener conversaciones sofisticadas. Los otros 2 hombres arrestados en la granja fueron identificados como Manuel Vázquez, no relacionado con el inspector, y Diego Ruiz. Manuel era un exconvicto que servía como transportista para la red, mientras que Diego era responsable de preparar documentos falsificados para las víctimas. En el Hospital Universitario de Girona, Carmen comenzó lentamente el proceso de recuperación física y mental. Sus padres, Antonio y Esperanza, habían viajado inmediatamente desde Sevilla y no se separaron de su lado durante los primeros días críticos. Al principio no nos reconocía, explicó Esperanza a los medios de comunicación una semana después del rescate. Miraba a través de nosotros como si fuéramos fantasmas. Los médicos nos dijeron que había sido completamente convencida de que estábamos muertos. El doctor Juan Martínez, el psicólogo forense asignado al caso, explicó que Carmen había sido víctima de una forma extrema de manipulación psicológica conocida como control mental coercitivo. Durante las 3 semanas de cautiverio, fue sistemáticamente aislada de toda información externa, explicó el doctor Martínez. Sus captores controlaban completamente su realidad, diciéndole repetidamente que el mundo exterior había sido destruido, que su familia había sido asesinada, y que solo ellos podían protegerla. Esta técnica de lavado de cerebro había sido tan efectiva que Carmen inicialmente se resistió a los intentos de sus padres de comunicarse con ella. Creía genuinamente que las personas que decían ser sus padres eran impostores enviados por enemigos desconocidos. Mientras Carmen comenzaba su lenta recuperación, la investigación sobre la red de tráfico humano se expandió internacionalmente. Las autoridades españolas,
francesas, alemanas e italianas coordinaron operativos simultáneos que resultaron en 27 arrestos adicionales y el rescate de 8 víctimas más, incluyendo menores de edad. Roberto Fernández, el líder de la organización Nuevas Oportunidades, fue acusado de dirigir una organización criminal, tráfico humano y conspiración para cometer secuestro. Durante su juicio, se reveló la escala completa de la operación criminal. Durante 5 años, esta red había generado más de 400.000 euros en ganancias vendiendo jóvenes vulnerables, declaró el fiscal general Antonio Méndez durante la conferencia de prensa. Carmen Ruiz fue afortunada. Muchas otras víctimas nunca fueron encontradas. El juicio de Alejandro reveló detalles adicionales sobre sus métodos de manipulación. Había estudiado psicología durante su tiempo en prisión, no para rehabilitarse, sino para perfeccionar sus técnicas de control mental. Su diario personal, encontrado en la granja, documentaba meticulosamente el proceso de quebrar la resistencia psicológica de Carmen. Día 3. Carmen sigue preguntando por sus padres. Incrementé las referencias a su muerte durante las comidas. Debe aceptar la nueva realidad antes de poder proceder. Día 8. Carmen ha dejado de preguntar por su familia. Ahora se aferra a mí como única fuente de seguridad. El aislamiento está funcionando según lo planeado. Día 15. Carmen completamente dependiente. Lista para la fase de transporte. Su valor ha aumentado debido a su docilidad concebida. Estos escritos fueron utilizados como evidencia principal durante el juicio, demostrando la naturaleza premeditada y sistemática de los crímenes. Durante el proceso judicial, también se reveló que Carmen no había sido la primera estudiante que Alejandro había intentado captar en el Instituto San Fernando. 2 estudiantes anteriores, María González y Ana Rodríguez, testificaron que Alejandro había tratado de establecer relaciones inapropiadas con ellas, pero habían resistido sus avances. Me regaló libros de poesía romántica, testificó María durante el juicio. Después empezó a sugerir encuentros privados para discutir literatura. Cuando me negué, se volvió frío y distante. Ahora entiendo que estaba buscando a alguien más vulnerable. El testimonio de Ana fue igualmente perturbador. Me dijo que era especial, que era más madura que las otras chicas de mi edad. Trataba de convencerme de que mi familia no me entendía, pero que él sí. Por suerte, mis padres me habían advertido sobre ese tipo de manipulación. Estos testimonios establecieron claramente que Alejandro había estado cazando sistemáticamente en el instituto, buscando a la víctima perfecta. Carmen había sido seleccionada porque mostraba las características que él consideraba ideales: inteligencia alta, cierta inseguridad emocional, y una relación con sus padres que, aunque amorosa, la dejaba buscando validación intelectual adicional. La investigación también reveló que la red había estado operando utilizando un modelo de negocio sofisticado. Tenían especialistas en diferentes tipos de víctimas, jóvenes con talento artístico, estudiantes académicamente dotados, y adolescentes de familias con problemas económicos. Cada especialista desarrollaba técnicas específicas para su mercado objetivo. Carmen había sido clasificada como producto premium debido a su educación, apariencia y habilidades lingüísticas. El plan era trasladarla a Rumanía, donde habría sido forzada a trabajar en un establecimiento de escort de alto nivel que atendía a clientes occidentales adinerados. El juicio contra Alejandro Ruiz Mendoza y sus cómplices se convirtió en uno de los casos más seguidos en España durante 2024. Carmen, después de 6 meses de terapia intensiva, encontró la fuerza para testificar contra sus captores, aunque lo hizo a través de videoconferencia para proteger su privacidad y bienestar mental. Quiero que otras chicas sepan las señales, declaró Carmen durante su testimonio, con voz temblorosa pero determinada. Al principio parecía un profesor maravilloso que se preocupaba por mi educación. Pero gradualmente empezó a aislarme de mis amigos y familia, diciéndome que solo él me entendía realmente. Su testimonio fue devastador para la defensa de Alejandro. Describió detalladamente cómo había sido manipulada psicológicamente durante meses antes del secuestro, y luego torturada mentalmente durante su cautiverio.
Me dijeron que mis padres habían sido asesinados el día después de mi desaparición, explicó Carmen. Me mostraron fotografías falsas de un accidente de automóvil, me hicieron escuchar grabaciones de audio que supuestamente eran sus últimas palabras antes de morir. Durante semanas creí que estaba completamente sola en el mundo. El juez Fernando Castillo, quien presidía el caso, declaró que había sido uno de los testimonios más impactantes que había escuchado en sus 20 años en el sistema judicial. El nivel de manipulación psicológica ejercido sobre la víctima representa una forma de tortura mental que va más allá de lo que normalmente vemos en casos de secuestro, declaró el juez durante la sentencia. Alejandro Ruiz Mendoza fue condenado a 35 años de prisión por secuestro, tráfico humano, falsificación de documentos y abuso psicológico agravado. Roberto Fernández recibió 30 años por dirigir la organización criminal. Los otros miembros de la red recibieron sentencias que oscilaron entre 15 y 25 años. Pero la justicia legal fue solo el comienzo del proceso de sanación para Carmen y su familia. La experiencia había cambiado fundamentalmente sus vidas de maneras que tardaron meses en comprender completamente. Carmen regresó a Sevilla después de 3 meses de tratamiento intensivo en Barcelona, pero no pudo volver inmediatamente al Instituto San Fernando. Los recuerdos del lugar donde había conocido a Alejandro eran demasiado traumáticos. En su lugar, completó su educación secundaria a través de tutorías privadas. Al principio tenía miedo de confiar en cualquier figura de autoridad, explicó Carmen en una entrevista un año después del rescate. Profesores, médicos, incluso policías, todos me parecían potenciales amenazas. La terapia me ayudó a entender que no todos los adultos tienen intenciones maliciosas. Sus padres, Antonio y Esperanza, también requirieron terapia para procesar el trauma de haber estado a punto de perder a su hija para siempre. Antonio cerró temporalmente su taller mecánico para dedicarse completamente a la recuperación familiar, mientras que Esperanza tomó una licencia extendida del hospital. Aprendimos que habíamos estado tan enfocados en trabajar para darle a Carmen las oportunidades que nosotros nunca tuvimos, que no habíamos notado que necesitaba más atención emocional en casa, reconoció Esperanza. Su vulnerabilidad a la manipulación vino, en parte, de buscar validación intelectual que nosotros no sabíamos cómo proporcionarle. Un año después del rescate, Carmen decidió estudiar psicología en la Universidad de Sevilla, con el objetivo de especializarse en ayudar a víctimas de tráfico humano. Su experiencia, aunque traumática, le había dado una perspectiva única que podía usar para ayudar a otros que habían pasado por experiencias similares. Quiero asegurarme de que ninguna otra chica tenga que pasar por lo que yo pasé, declaró Carmen durante una conferencia sobre tráfico humano organizada por la Universidad de Sevilla. Mi experiencia me enseñó que los depredadores son increíblemente sofisticados en sus métodos. Necesitamos educar a los jóvenes sobre estas técnicas de manipulación. El caso también llevó a cambios significativos en el sistema educativo español. El Ministerio de Educación implementó nuevos protocolos de verificación de antecedentes para todos los empleados educativos, incluyendo verificaciones cruzadas con bases de datos europeas de delincuentes sexuales registrados. Además, se establecieron programas obligatorios de educación sobre manipulación psicológica y tráfico humano en todos los institutos de secundaria de España. Estos programas incluían testimonios de supervivientes como Carmen, aunque siempre protegiendo su identidad y bienestar. La investigación internacional que había comenzado con el caso de Carmen continuó expandiéndose. Durante los 2 años siguientes, las autoridades europeas desmantelaron completamente la red de tráfico humano, resultando en más de 150 arrestos y el rescate de 47 víctimas adicionales. El caso de Carmen Ruiz se convirtió en el catalizador que nos permitió exponer una de las redes de tráfico humano más sofisticadas que habíamos visto en Europa, declaró la agente de Europol Sara Laurent durante una conferencia de prensa 2 años después del rescate. Para Carmen, el proceso de sanación fue largo y a veces doloroso, pero gradual. Aprendió a confiar nuevamente en las personas, a distinguir entre atención genuina y manipulación, y a valorar su propia fortaleza interior. Durante mucho tiempo me sentí como una víctima,
explicó Carmen durante su graduación universitaria, 5 años después del secuestro. Pero la terapia me ayudó a entender que soy una superviviente. La diferencia es que las víctimas son definidas por lo que les pasó, mientras que los supervivientes son definidos por cómo superaron lo que les pasó. Hoy, Carmen trabaja como consejera especializada en una organización sin fines de lucro que ayuda a víctimas de tráfico humano. Sus padres, Antonio y Esperanza, se convirtieron en activistas comunitarios, educando a otros padres sobre las señales de advertencia de manipulación predatoria. El Instituto San Fernando estableció un memorial en honor a Carmen y todas las víctimas de tráfico humano, junto con un programa educativo permanente sobre seguridad personal y reconocimiento de manipulación. La historia de Carmen nos recuerda que los depredadores más peligrosos no son extraños que emergen de callejones oscuros, sino personas que se ganan nuestra confianza sistemáticamente, que identifican nuestras vulnerabilidades, y que utilizan nuestros propios deseos de crecimiento y conexión en nuestra contra. Pero también nos recuerda que con apoyo, terapia apropiada, y la determinación de transformar el trauma en propósito, los supervivientes pueden no solo sanar, sino convertirse en fuerzas poderosas para proteger a otros. Cuando la policía encontró el cuerpo en el bosque, el documento de identidad revelaba la verdad que cambió todo: Miguel Herrera nunca había existido. Solo había existido Alejandro, el depredador que había construido una vida falsa para cazar a su presa perfecta. Pero Carmen sobrevivió, y su supervivencia salvó a docenas de otras víctimas potenciales.